Lo voy a mandar entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en el 7º aniversario de la carrera de Psicología de la Universidad de Atacama. Les damos un fuerte abrazo de bienvenidas a todos los que se encuentran conectados, ya sea en el Facebook de la carrera, en el YouTube o directamente aquí en Zoom. Este año contaremos con un ciclo de conversatorios de temas de interés que nos permiten analizar el rol de la psicología en la sociedad actual, ¿ya? Y para dar inicio a este gran momento de celebración, contamos con nuestra primera invitada, María Luisa Ortiz Rojas, jefa del área de colección e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. María Luisa es egresada de licenciatura en literatura, bibliotecaria, documentalista e investigadora en derechos humanos. Entre 1985 y el 2001 trabajó en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, en su programa de salud mental y de investigación y documentación. Entre el 2002 y el 2006 se desempeñó como documentalista en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Desde el 2006 al 2009 fue asesora en Derechos Humanos y actualmente jefa del área de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. E investigadora titular del proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria, usos contemporáneos y apropiaciones de los dispositivos de registro de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar en Chile. Bueno, también es miembro del cuerpo docente del Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Y hoy día conversaremos con ella sobre la importancia de la memoria en el respeto y promoción de los derechos humanos. Muy bienvenida, María Luisa. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta semana tan importante, además de celebración, de reconocimiento de todos quienes son psicólogas y psicólogas, para hablar justamente sobre los temas de memoria, derechos humanos y el aporte que desde la profesión pueden hacer en esta tarea. Muchas gracias. Bueno, para dar inicio a esta conversación, vamos a presentar un video que da cuenta un poco de este tema. Así que vamos a pedir que pongan atención a ese espacio.
Muchas gracias, Gabriel, por la presentación de ese video. Bueno, María Luisa, preguntarte, en primer lugar, para quienes están conectados, ¿qué es el Museo de la Memoria? ¿Qué hace el Museo de la Memoria? Antes de poder iniciar los otros temas. Muy bien. Bueno, yo quise partir con ese brevísimo extracto de documental sobre el tema de la memoria, porque creo que nos entrega mucho contenido para la conversación que podamos tener desde distintas perspectivas. El museo surge justamente para hacer visible aquello que había estado silenciado, que no era conocido por el conjunto de la sociedad, porque circulaba en espacios más privados, en algunos segmentos, ¿no? El museo nace para dar a conocer lo que ocurrió en el periodo de la dictadura y poder acceder a ese conocimiento a toda la ciudadanía, promover un juicio crítico, una reflexión ética respecto a lo que ocurrió en nuestro país y promover una cultura de derechos humanos, ¿no? Ese es el sentido del museo y el sentido del trabajo que nosotros hemos venido desarrollando durante ya más de 10 años de existencia, y que tiene varias vertientes, ¿no? Una vertiente muy importante que está en la base de esto y que yo creo que varias de las cosas que se expresaron aquí en este pequeño video tienen que ver con el reconocimiento, ¿no? Con el reconocimiento de las historias individuales y colectivas, con el constatar de que esto efectivamente ocurrió, porque lo que se hizo durante muchos años fue negarlo, invisibilizarlo, mantenerlo debajo de la alfombra, ¿no? Entonces el museo contribuye con su trabajo a romper el silencio, a poder que la ciudadanía conozca los hechos del pasado a través de una diversidad enorme de fuentes, de distintos soportes, de distintas materialidades, de distintos orígenes. Cuestión que también es importante, porque no es una memoria unívoca, un relato unívoco, tampoco es digamos, un acercamiento binario, ¿no? Hay una diversidad de miradas, desde las fuentes oficiales, ¿no es cierto?, de la dictadura, el rol de la prensa, de los medios de comunicación, la experiencia personal de quienes se vieron afectados directamente por la violación sistemática de los derechos humanos, pero también aspectos más amplios que tienen que ver con los derechos sociales, culturales, económicos que se vivieron en dictadura, como, no sé, pues la negación de la sindicalización, la prohibición de informar, la censura, en fin, una infinidad de experiencias humanas, colectivas, sociales y políticas que se vivieron durante 17 años en este país. Y que cumplen este rol, como digo, de reconocimiento, y en ese reconocimiento social también hay un sentido de reparación de la propia historia, ¿no? Del reconocimiento del sujeto que vivió ese periodo, de su familia, y también una vertiente pedagógica, las lecciones que podemos sacar de esta experiencia, ¿no? La reflexión desde el presente, el diálogo intergeneracional entre quienes vivieron, ya sea directamente o indirectamente ese periodo, y los que han nacido después y viven otras experiencias, pero están conectados con lo que allí ocurrió de múltiples maneras. Bueno. No quiero alargarme más, mejor conversemos. No, claro. Igual decirle a la gente que está conectada y viéndolo en el Facebook o YouTube que pueden hacer sus preguntas por el chat, ¿ya? Y así después también podemos ir nutriendo esta conversación con María Luisa. María Luisa, tú has dicho dos cosas muy relevantes. La primera dice un aporte o la misión del Museo de la Memoria es visibilizar algo que estaba
invisible, ¿cierto? Que estaba en ciertos grupos, muy, muy silencioso, y cuando vemos que las cosas se silencian o se hacen invisibles, se naturaliza, ¿ya? Y eso favorece la impunidad de alguna forma. Entonces, iríamos como a esta pregunta, bueno, ¿por qué es importante la memoria cuando estamos pensando en el futuro de la educación de derechos humanos? ¿Qué Sí. relación hay en eso? Bueno, es fundamental porque la educación en derechos humanos y la pedagogía de la memoria, que es como la vertiente con la cual nosotros trabajamos dentro del ámbito de los derechos humanos, nos convoca justamente a trabajar con este pasado y a reflexionar en relación a él y a las distintas perspectivas y miradas. Y hoy día, afortunadamente, existe la educación, un plan de formación ciudadana por ley, que nos convoca a pensar, a conocer las distintas experiencias y a validar la convivencia democrática, la democracia como un espacio en el cual se desarrollan las libertades y los respetos, los derechos, el diálogo con el otro, y los aprendizajes respecto a, lo, a lo que justamente se vulneró en el periodo de la dictadura, nos debiera llevar a reafirmar el valor de la democracia. No es fácil. Hoy día está incorporado abordar el tema de la dictadura en el aula, en sexto básico, en segundo medio, en tercero medio. En ese proyecto que tú mencionaste, que hemos estado trabajando respecto al uso y a la apropiación de los archivos, yo he estado coordinando justamente una línea pedagógica que busca apoyar el trabajo en el aula de los profesores, que no es fácil, porque aún existe muchas dificultades, temores, estigmatización respecto al concepto de derechos humanos. Se ve como asociado a un adoctrinamiento político o algo que es peligroso. Esa es una herencia de cómo culturalmente se fue instalando durante tanto tiempo esto, ¿no? En el discurso oficial de la dictadura. Pero aún, después que han pasado tantos años del fin de la dictadura y que estamos próximos a cumplir 50 años del golpe, parece increíble, sigue persistiendo ese miedo. Y tiene que ver también en parte, creo yo, porque no se han abierto, aún permanecen muchos silencios en nuestra sociedad. Aún con todo lo que se ha trabajado en términos de generar sitios de memoria, movilizarse en distintas regiones por estos temas, la propia existencia del museo, existe mucho silencio en nuestra sociedad y aún en la propia familia. Entonces la educación tiene un rol fundamental, creo yo, en abordar estos temas acercando un pensamiento crítico, fomentando un pensamiento crítico, abriendo las conversaciones y la curiosidad respecto a las propias historias familiares, en el barrio, y hemos tenido experiencias muy bonitas cuando eso se logra en el aula. Empiezan a surgir todas estas memorias que están ahí un poco ocultas aún, por diversos motivos, porque a veces son muy dolorosas también. Y ustedes, bueno, ustedes mejor que nadie saben lo que cuesta procesar, ¿no es cierto?, el dolor, pero sin duda el compartir las experiencias con otros ayuda a llevar adelante ese proceso, ¿no? El museo ha pretendido y se propone ser un medio que facilite este trabajo con los jóvenes, poniendo a disposición esta enorme cantidad de testimonios, de experiencias, de fuentes para acercarse al pasado. Y nos ha interesado mucho que haya una perspectiva también nacional, hacer un trabajo de recolección de la que fue esta experiencia en distintas localidades y lugares del país, no solo de la perspectiva de la violación sistemática de los derechos humanos, sino también
de manera muy relevante de la resistencia a la dictadura, de la organización frente a un sistema que violó los derechos humanos sistemáticamente y en sus amplios sentidos. Porque también ahí se transmite un mensaje de que es posible actuar frente a ello, ¿no? De que es posible tomar una actitud activa frente a situaciones como esta. Entonces hemos hecho un trabajo y estamos haciendo permanentemente un trabajo prioritario por abrir espacio a la recuperación de esas experiencias también. ¿Ah? Y hemos aprendido muchísimo nosotros. Y estas experiencias están disponibles para los profesores, los estudiantes. Por ejemplo, cuando ellos reconocen en esas experiencias vivencias propias también, desde sus vivencias de presente, el conocer lo que fue el movimiento estudiantil en distintas localidades del país, en todas las localidades del país, y no solo del movimiento estudiantil universitario, de los jóvenes secundarios, por ejemplo, ahí mismo, en el trabajo que hicimos en Copiapó, rescatamos testimonios que para nosotros eran desconocidos también, ¿no? Porque no se socializan, no son conocidos por la comunidad, pero que hablan de lo que fue la lucha de los jóvenes secundarios ahí en esa región y lo que ellos vivieron, la organización frente a la dictadura y, por cierto, los atentados que también vivieron. Claro. En la educación en derechos humanos, muy importante ese aspecto que permite reconocer en el otro algo propio también. Produce y gatilla, digamos, una conexión que permite estas lecciones del pasado y esta propia mirada crítica respecto al presente y a lo que queremos construir, porque la pedagogía de la memoria nos habla sobre pasado, presente y futuro, siempre, ¿no? Qué interesante lo que nos indica María Luisa, porque efectivamente en todo lo que hemos vivido, ¿cierto?, en este último periodo, de alguna forma se ha rescatado esta memoria colectiva, ¿ya?, en distintos ámbitos. Y como tú bien dices, hemos vivido situaciones de vulneración de derechos humanos, pero también hemos visto la organización de la gente y que habla de esta memoria de resistencia y de solidaridad, que en algún momento también la tuvimos y que se generan nuevas prácticas en torno a eso. Y como también nos dice, el museo está llamado a mostrar en primer lugar, pero también a educar, y educar para proyectar, ¿ya?, en esta lógica de cuidado de los derechos humanos. Y estamos en un momento, varios investigadores hablan de una sociedad bastante, como podríamos decir, que fluye mucho, muy difusa, y se empiezan también a tener perspectivas bastante complejas en torno a los derechos humanos, un poco relativas, cosas que no debiesen ser. Incluso se escuchan voces de por qué no se respetan los derechos humanos, o por qué está el INDH, o por qué estamos en la ONU, y cosas como que empiezan a cuestionar cosas fundamentales en torno a estas temáticas. Y yo te quiero llevar un poco al terreno de nosotros los psicólogos, tu experiencia en el museo, ves estas voces que aparecen un poco negacionistas al tema tan importante y fundamental de los derechos humanos, porque para quienes no saben, los derechos humanos surgen, ¿cierto?, a lo largo de la historia, especialmente por situaciones muy dolorosas, ¿ya?, y que nos dan cuenta, nos invitan un poco a tener una sociedad que apele al bien común y a una dignidad mínima. Entonces, y nuestra situación como país, de alguna forma, vino a quebrar esa tradición democrática, y la idea es que no se vuelva a repetir en ninguno de los casos. Entonces, ¿cuál crees tú, María Luisa, el rol de los psicólogos, o tu experiencia en el Museo de la Memoria? ¿Han habido psicólogos trabajando? Porque ya algo dijiste, que nosotros somos expertos en el tema de la reparación, ¿ya?, y lo doloroso que significa traer la memoria, y recordemos incluso en el estallido social cuántas personas que fueron víctimas de la dictadura la pasaron muy mal por lo que significó eso. Te dejo la palabra. Bueno, mira, yo creo que los psicólogos tienen miles de posibilidades de trabajar y un aporte fundamental con estos temas. Yo misma trabajé, tú lo mencionaste, durante muchos años en un organismo de derechos humanos que era CODEPU, todavía existe, pero trabajé en un equipo de salud mental. En un equipo de salud mental donde los psicólogos
eran parte de ello en un trabajo multidisciplinario. Y así como ahí había muchos otros organismos y profesionales que cumplieron una labor fundamental en tiempos de la dictadura, de apoyo, de acompañamiento, ¿no? Y eso sigue existiendo, esa necesidad sigue existiendo hasta el día de hoy. Nosotros hemos hecho un trabajo, cada vez que hemos ido a regiones, hemos hecho un trabajo con el PRAIS, porque sin duda rememorar, volver a esos hechos, recordar, bueno, moviliza cosas, ¿no? Al interior de cada uno, y eso se requiere, nosotros nos hemos apoyado mucho en esos equipos de profesionales, a lo mismo que hemos trabajado con investigadores en terreno que han sido psicólogos. No siempre han sido psicólogos, hemos tenido diversidad de profesiones, pero también hemos trabajado con psicólogos y sin duda es un aporte muy importante para este trabajo de hacer memoria, ¿no? Muchas veces la gente no ha hablado durante muchos años, o no ha hablado nunca, ni con su familia. Nosotros aquí hemos vivido experiencias eh, muy significativas de quienes vienen a entregar alguna donación al museo. A veces, mira, incluso un pequeño certificado de haber estado detenido, recuerdo muy bien, a un padre en la isla Quiriquina. Y él quiso venir con sus hijas a entregar ese certificado. Y en ese momento en que él entrega el certificado al museo, él le cuenta a sus hijos su experiencia de vida. Nunca se las había contado, ¿no? Entonces, bueno, hay todo ese proceso, ¿no? Que yo creo que en ese sentido los psicólogos cumplen una labor de acompañamiento muy, muy importante. También para nosotros que trabajamos en esto, porque trabajar en estos temas, también hemos requerido nosotros de apoyo de profesionales para poder tener ciertas herramientas, ¿no? Que nos permitan manejar esta carga emocional que significa abordar cotidianamente temas difíciles. Pero también hemos tenido estudiantes de psicología que han venido a trabajar en investigación. Es decir, hay muchos aspectos que pueden desarrollarse, el trabajo también comunitario, con las organizaciones, ¿no? Yo creo que en general dentro de los profesionales que son muy relevantes para los procesos de abrir espacios y de romper silencio, obviamente los psicólogos tienen una labor muy importante que cumplir, porque de lo que se trata es de poder elaborar esta experiencia para seguir adelante, para construir nuevas cosas, para que no quedarte detenido en ese momento doloroso y traumático muchas veces, ¿no? Es decir, que no signifique volver a una revictimización o volver a generar un momento que sea difícil de manejar, ¿no? Y María Luisa, una pregunta, ¿en qué momento la memoria puede generar, por ejemplo, revictimización o al contrario, reparación? ¿Dónde está ese límite? Yo creo que hay que ser súper cuidadoso en el trabajo con las personas, para quienes trabajamos en estos temas. Nosotros procuramos que sean las personas los que ponen los límites de lo que quieren transmitir y respetar los silencios, porque el silencio no es lo contrario de la memoria. Los silencios son parte de la memoria también. Lo que uno puede, quiere recordar, y lo que uno quiere y puede transmitir, y lo que no quiere en determinado momento, no puede verbalizarlo. Entonces, yo creo que la fundamental es el respeto hacia los tiempos del otro,
hacia, hacia el otro en general, hacia la que la persona que tienes al frente quiera, no insistir en aquello que no se quiere hablar. Eh, y contar la historia, muchas veces nos pasó que la gente nos decía, bueno, pero yo qué tanto, si yo hice, lo que yo hice no era nada, no sé, tuve un chico en mi casa que lo andaban buscando, pero en realidad, pero cuando empieza a relatar su historia y el significado que tuvo ese hecho, o no sé, recuerdo a las mujeres, creo que fue en Copiapó, que salieron a la primera marcha y eran tan pocas que se ponían en línea bien distanciadas para verse más, o sea, un gesto con todo el miedo, el temor, no sé, el transmitir ya eso, va reconociendo su propia experiencia y el valor que ella tuvo, y hay un sentido de reparación que está vinculado al reconocimiento, ¿no? Creo yo. eh, de dignificación. Las historias personales, individuales, eh, son muy significativas, porque hablan de la resistencia, de la voluntad de salir adelante, de la perspectiva, de la reafirmación de la vida, a pesar de todo lo que se vivía, a pesar de los miedos. Y eso, el reconocimiento de que esa propia experiencia fue significativa en un proceso colectivo, es muy reparador. Y el reconocimiento también de los otros respecto a esa experiencia. Interesante, ¿cierto? El reconocimiento, y ahí viene la memoria, esta forma de reconocer, ¿cierto? Y reparar. Contarle a los que están conectados en este momento que el Museo de la Memoria desarrolló una investigación bien interesante en la región de Atacama, que fue la última de todas las regiones donde levantó la memoria, ¿cierto?, en derechos humanos, y que el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, si lo recuerdo bien, María Luisa, se va a hacer el lanzamiento del libro de esa investigación. ¿Ya? Así que también para quienes quieran saber un poco más, porque como bien también dijo María Luisa, en Atacama hubo mucha gente que quiso hablar, mucha gente quiso contar su historia. Ha sido una de las regiones donde más datos, por lo menos, se pudieron recopilar, producto de que existía la necesidad de las personas de poder contar su historia. Y que, como bien dice, podían decir, no, yo creo que no hice tanto, pero cuando conectan con la emocionalidad, lo que significó esconder a en un dormitorio, detrás de unas jabas de bebida, por meses, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es bien significativo. Ya llevamos media hora de conversación, lo cual es bastante. Se nos presentan varios desafíos a nosotros como departamento, como carrera, como institución comprometida en los derechos humanos, y hay preguntas ya en el chat, ¿ya? Y también después me gustaría, y bueno, y vamos a invitar a Marcia Quesada, que es la directora del INDH, que podamos también cruzar esto, ¿cierto? Lo que hace el museo, el INDH acá, y los desafíos que se vienen al Departamento de Psicología. Dice, saludos María Luisa, gracias por esta instancia, ¿ya? Una pregunta, según su opinión. ¿De qué manera se podría integrar el tema de derechos humanos en las universidades? ¿Cuáles pueden ser los grandes desafíos de estas instituciones? Bueno, profesor Dangla. nosotros, gracias por la pregunta. Yo creo que las universidades tienen la obligación de incorporar el tema de derechos humanos, primero desde un conocimiento general de lo que ocurrió en este país, ¿no? Debiera haber una cátedra de derechos humanos, porque lo que vivimos como sociedad o sea, fue tremendo, y sus consecuencias las vivimos hasta el día de hoy. Yo creo que en los últimos años se nos ha hecho tan evidente, para los que no era evidente, toda la continuidad del sistema en varios aspectos, ¿no? Pero por otra parte, creo que fomentando la investigación, también nosotros tenemos varias experiencias con universidades de derechos humanos, o sea, en el sentido del trabajo que nosotros hacemos, promover la investigación, enviar a trabajar con fuentes a los estudiantes, porque hay poco experiencia de trabajo con fuentes también. Y poder conocer esas distintas perspectivas, leer,
de manera diversa, ¿no? Lo que ellas nos pueden aportar. Quiero decirles que nosotros recibimos estudiantes para hacer pasantías y prácticas aquí en el museo, así que si ustedes hemos recibido de distintas regiones, si tienen por ahí estudiantes que están interesados en venir a hacer alguna pasantía aquí, bienvenidos sean, podemos pensar en qué tipo de actividades pueden hacer. También, bueno, yo creo que abriendo debates, la universidad tiene que generar debate, conexión con la sociedad, ¿no? Y me parece que por ahí va. María Luisa, mira, hay otra pregunta de Benjamín que dice, ¿por qué cree que existe una constante negación y apoyo, y por otro lado apoyo a la violación de los derechos humanos de la dictadura? Siendo que existen espacios de formación tan situadas como es el museo y el NDH. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué todavía se niega? ¿Cuál sería, a tu entender, la explicación de eso? Bueno, porque por una parte somos una sociedad aún muy fracturada, con visiones que se han visto sobre todo en este último tiempo, ¿no? Cómo se expresan, pero por otra parte porque, bueno, ese es el desafío nuestro, cómo llegamos con el museo y con todas las actividades, los contenidos que nosotros tenemos a diversas, o sea, al territorio, ¿eh? A la escuela, a los barrios. No podemos esperar que solo con tener este edificio hermoso y tener exposiciones y actividades aquí en el museo, esto sea conocido. Nosotros tenemos la obligación de salir al territorio y hacemos un esfuerzo. Ahora en diciembre vamos con 2 exposiciones chiquititas a 2 escuelas que nos han pedido, hemos ido a las regiones rurales, o sea, para generar también ahí a nivel local un conocimiento, primero, un acceso a la experiencia de enfrentarse con estas fuentes y de generar una serie de actividades. Yo creo que la única manera de combatir el negacionismo, o sea, no la única manera, pero para mí la manera más importante de combatir el negacionismo es justamente abriendo las conversaciones, los debates, mostrando la fuente, la experiencia, promoviendo un pensamiento crítico respecto a lo ocurrido. Y creo que vamos a poder avanzar significativamente como sociedad cuando exista un cambio cultural que haga consensuar lo que es intolerable para cualquier sociedad. Y para eso tenemos que llegar a todo el mundo esto. No quedarnos encapsulados en nuestras universidades, en nuestros museos, en nuestros sitios de memoria, en nuestro Instituto de Derechos Humanos. Hay que salir al territorio, porque aquí en la región metropolitana hay una región al lado, que es la región de O'Higgins, con una gran cantidad de comunas rurales, en donde hay niños que no tienen ninguna posibilidad de venir a Santiago, ¿no? Y de venir al museo menos, que ni conocen el museo, escuelas que no tienen los medios para llegar acá. Entonces, la forma es salir. Hemos promovido también una serie de convocatorias culturales para trabajar con las colecciones del Museo de los Jóvenes, en una línea que se llama Mala Memoria, que no sé si han escuchado. Este año, por ejemplo, estamos convocando a la creación que ya terminó el concurso, está en proceso de premiación, de piezas de música electrónica, trabajando con los archivos sonoros del museo. Y eso no es solo trabajar con el archivo sonoro y transformarlo en una pieza de música electrónica, también hay un proceso de investigación, ¿no? Del origen, de por qué está ese archivo, de qué significa, en qué contexto, en fin, y una interpretación de los jóvenes con sus miradas de hoy. En conclusión, para no alargarme, abriendo todas las conversaciones. Creo que esa es la mejor herramienta, ¿no? Para combatir haciendo de la memoria una memoria viva, ¿no? Pasándola desde como tú bien dijiste, del museo, de la academia, estos espacios más encapsulados al territorio.
Y de ahí, Marcia, hola Marcia, tú estás conectada hoy día, muchas gracias por conectarte. Darte a ti la palabra un poco también, porque aquí dice cómo exponer y hablan de museo y el IDH, ya para trabajar el tema de derechos humanos y evitar, por supuesto, el negacionismo y todo eso. Marcia, te doy la palabra. Hola, buen día, Sara. Buenos días a los que nos escuchan y nos están viendo. Por supuesto, saludar a María Luisa Ortiz, ¿no es cierto?, que generosamente destina su tiempo para efectivamente dar a conocer y hacer también estas tareas de extensión que el museo, si bien, como dice María Luisa, hay una misión institucional, incluso una obligación moral y legal, de muchas veces de llevar tareas de extensión a los distintos territorios, creo que también es importante agradecer la generosidad respecto como del conocimiento que también se ha ido ganando en estos años. Quiero pedir disculpas porque yo sé que nunca una presentación se parte pidiendo disculpas, pero como estamos en este sistema híbrido de oficina, casa y todo eso, entonces hoy día he tenido un montón de cosas, se me olvidó el cable del computador, por eso estoy desde el teléfono y el ángulo, por cierto, no será el mejor, pero siempre con la disponibilidad de poder conversar estos temas y poder conversar especialmente con los estudiantes que están en plena formación hoy día. ¿Ya? Mira, sí, bueno, saludo en primer lugar esta iniciativa que llevas adelante, Sara, con el conjunto, ¿no es cierto?, de los académicos de la Escuela de Psicología, y convoco, insto a participar, ¿no es cierto?, los distintos alumnos, no solamente de psicología, sino que en general a toda la gente que se está formando en estas materias, ¿ya? Lamentablemente tuvimos que vivir, evidenciar, ¿no es cierto?, un proceso tan doloroso como fueron las violaciones graves, ¿no es cierto?, a los derechos humanos hace 2, 3 años atrás, a contar del 18 de octubre, una situación, una herida que de alguna manera, una situación que reabrió de alguna manera aquellas heridas, ¿no es cierto?, que quedaron y que no quedaron, por cierto, reparadas desde las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. Y digo esto porque lo que dice María Luisa a mí me hace mucho sentido. Cuando uno va a la historia del instituto propiamente tal, ¿no es cierto?, uno recoge que cuando el sentido de crear el instituto es justamente lo que estamos conversando, dialogando hoy día, es decir, el instituto se crea porque se hace un diagnóstico respecto de que la educación en derechos humanos no estaba lo suficientemente fortalecida, la gente no conocía cuáles eran sus derechos, ¿no es cierto?, y no había una discusión ni pública, tal vez privada sí, en los hogares, entre las familias, respecto de lo que significaban los derechos humanos. Entonces, es bien doloroso que 30 años después, 40 años después, pese a que el instituto se crea habiendo diagnosticado ese tema, ¿no es cierto?, esa falta, esa brecha que hay en la formación en derechos humanos, se vuelvan, ¿no es cierto?, tengamos que volver a vivir estos episodios vividos hace tan poco tiempo, ¿ya? Eso por un lado, y por lo tanto eso hace necesaria, ¿no es cierto?, la necesidad de seguir ahondando en la formación, de seguir llevando estos temas a donde haya que llevarlos, aunque sean 2, 3, 4, 5 personas las que estén conectadas, ¿no es cierto? Creo que es muy relevante, y es muy relevante también no solamente enseñar los temas de memoria, que ya es un gran tema de lo que pasó, de lo que nos pasó como país hacia atrás, sino que también aumentar o fortalecer los currículos académicos también desde de las distintas profesiones, fundamentalmente desde estas más humanistas, ¿no es cierto?, en ampliar materias que tienen que ver con los derechos humanos en general, ¿ya? Y no solamente con los derechos civiles y políticos que fueron vulnerados fundamentalmente en dictadura y los posteriores que tuvieron que ver, ¿no es cierto?, con las razones por las cuales se genera este estallido o esta crisis social, que son derechos económicos, sociales y culturales y sus reiteradas vulneraciones y violaciones, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido es muy, muy relevante la tarea que ustedes como Escuela de Psicología pueden desarrollar, y todas las carreras, por cierto, porque creo que siempre hay una vinculación, aunque sea en la carrera más dura de la ingeniería, ¿no es cierto? Creo que siempre hay un tema que nosotros podemos vincular con el tema de los derechos humanos, ¿ya? Así que las puertas abiertas del instituto para todos los estudiantes, los y las estudiantes que estén interesados en estas materias,
en esta materia de memoria, de atención a las víctimas. Como propia experiencia nosotros, yo te puedo contar que a raíz de justamente de las vulneraciones que se generaron, ¿no es cierto?, a contar del 18 de octubre, nosotros tuvimos que levantar un programa de atención a víctimas que el instituto no tenía, ¿ya? Tú lo dijiste, o sea, muchos psicólogos dieron de su tiempo, ¿no es cierto?, gratuito, generoso, para poder acompañar a estas personas, y nosotros tuvimos que levantar un programa en paralelo a lo que se conoce institucionalmente como la Unidad de Víctimas y Testigos, la URAVIT de la Fiscalía, para poder hacer un acompañamiento, ¿no es cierto?, a estas personas, por las distintas necesidades que iban teniendo, por la contención que había que hacer, y porque además también surgen una serie de gestiones a las que hay que acompañar a la persona, ¿ya? Estamos en ese proceso, y porque, por cierto, además, eso contribuye a que la persona tenga una mayor adherencia a los procesos judiciales, ¿ya? Me surgen hartas preguntas en torno a lo que, a las ideas que presenta María Luisa. Yo creo que, fíjate, y esta es una idea que nosotros no hemos madurado, pero que sí hemos de alguna manera diagnosticado, es que hay una suerte de continuo, ¿no es cierto?, no solamente por las razones por las cuales explota este estallido social, entre las vulneraciones, ¿no es cierto?, de los derechos humanos en la década de los 70, los 80, de lo que fue la dictadura, sin Estado de Derecho, etcétera, etcétera, a lo que hoy día ocurre en el sentido, por ejemplo, incluso del sistema judicial en su conjunto, ¿ya? Lamentablemente es muy terrible tener que señalar acá que de las 3.000 y tantas querellas, acciones legales que el instituto tiene a nivel nacional, solo hemos obtenido 4 condenas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo siento que hay un continuum cultural, político, social y jurídico también, desde esas décadas a las actuales, pese a que en esa, hoy día tenemos una reforma procesal que ya está bastante consolidada, ¿no es cierto?, hace 20 años atrás, pero yo creo que también hay una suerte de continuum que todavía a lo mejor no se ha expandido en su total comprensión para todos, pero yo creo que en un par de años más eso tendría que ser estudiado también, ¿ya? Insisto, no solamente lo que tiene que ver con la vulneración propiamente tal y las razones por las cuales explota el estallido, sino que también creo que hay otros temas detrás que son muy interesantes de investigar. Y en ese sentido, ofrecer el espacio del instituto, ¿no es cierto?, para estas materias que yo estoy señalando, porque lo más probable es que el programa de acompañamiento a víctimas nosotros lo tengamos que continuar por razones obvias, ¿no es cierto? Hay un compromiso con la víctima, un compromiso moral, ético detrás, y por otro lado también desde el punto de vista de la promoción y de la difusión, ¿no es cierto?, de las tareas que el propio instituto realiza y de los derechos en particular, ¿no es cierto?, con los cuales trabaja. Entonces, está ese espacio como oficina regional. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Atacama, pero es de mi interés en particular poder ver la posibilidad contigo, Sara, de que a lo mejor podamos incluso recibir algunos alumnos en pasantía. ¿Por qué no pensar en prácticas a futuro? Tenemos un convenio marco amplio firmado con la universidad, solamente donde participa la Escuela de Derecho, pero creo que es muy relevante poder ampliar ese convenio a otras carreras también, como trabajo social y como psicología, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, el trabajo que llevaron adelante también en el propio marco del estallido social, la Escuela, por ejemplo, de Trabajo Social, a través del piquete social, donde también yo sé que hubo estudiantes de psicología trabajando, fue muy relevante también para el acompañamiento de las víctimas, ¿no es cierto?, de ese episodio negro. Eso, por mi parte, agradecerte el espacio, la posibilidad de escuchar a María Luisa también, ¿no es cierto?, y agradecer también las acciones que el museo realiza a nivel nacional y la presencia que ha tenido, ¿no es cierto?, en esta región. Y quedo abierta a la pregunta. Muchas gracias, Marcia. Mira, al parecer ya tenemos invitación como escuela, estamos hoy día siendo interpelados como escuela desde el museo y desde el INDH. Nos están invitando a que podamos investigar, a que alumnos incluso puedan hacer pasantía, a lo mejor profesores, ¿por qué no? Que podamos también ir nutriéndonos de esta formación necesaria. Ya llevamos aproximadamente 50 minutos de conversación, lo que ha sido bastante. Habíamos dicho que iban a ser solo 45.
Me gustaría dar unos minutos, a lo mejor si hay algún profesor que quiera decir algo, algún alumno, le dejo la palabra, o si no, de ahí terminaríamos con las últimas palabras de María Luisa. ¿Alguien? No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Nadie? Si no es así, María Luisa, te doy la palabra. Bueno, Sara, quiero agradecer de nuevo la invitación que nos han hecho, agradecerle a todas quienes estuvieron y todos quienes estuvieron acompañando, a Marcia, que ya también nos conocimos cuando estuvimos trabajando ahí en la región. Solo decir que este es un proceso que tenemos mucho que hacer por delante, mucho trabajo que caminar juntos, y creo que en estas alianzas, ¿no es cierto?, y en estas conversaciones estamos aportando a todos los desafíos que tenemos por delante. Así que muchas gracias por este espacio y espero que, bueno, que vengan por aquí o que vayamos nosotros por allá o que busquemos la forma de seguir con estas conversaciones. Bueno, entonces estamos dando por cerrado el espacio de hoy. Los invitamos muy cordialmente para las tardes. A las 3 de la tarde tenemos un nuevo espacio de conversación donde abordaremos cierto tema de salud mental y esta atención en primera línea, producto de lo que estamos viviendo. Así que están todos muy bienvenidos a ese nuevo espacio y les damos las gracias y feliz aniversario Carrera de Psicología, sus 7 años que van a marcar presencia en la región de Atacama. Chao. Chao.